Hola, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy les quiero compartir las tres virtudes que vivimos en la espiritualidad de la cruz. Estuvimos viendo cómo vivir siendo cruz viva, siendo hostia viva, que es lo mismo que vivir en ofrenda permanente. Pero para poder vivir esta ofrenda siendo cruz o hostia viva, tenemos que vivir las tres virtudes que la espiritualidad de la cruz enfatiza, subraya. El centro, la esencia de esta espiritualidad sacerdotal es el ofrecimiento del Verbo, donde nos unimos con Él en nuestra oblación personal. El porqué, el sentido de estas acciones de la vida de un bautizado, lo que le da sentido a todas las acciones que hacemos en nuestra vida, a todos los bautizados, pero especialmente los que vivimos la espiritualidad de la cruz, es ofrecer sacrificios y por tanto hacer sagrado todos los momentos de la vida diaria, con los pensamientos, sentimientos, las acciones, pero para que este ofrecimiento sea digno, para que tiene que estar impregnado de las tres virtudes que les dije. Un amor puro sacrificado. El sacrificio de Cristo, lo que lo hace salvífico, no es la intensidad de sus sufrimientos. Lo que lo hace salvífico, lo que lo hace digno, es el amor de Dios hecho hombre con el que este sacrificio fue vivido. Los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían valor por sí mismos. La nueva alianza realizada en Cristo, impregnada del amor del Espíritu Santo, es lo que le da valor de salvación al sacrificio en la cruz. Por lo mismo, tu sacrificio, mi sacrificio, no se mide con la intensidad del sufrimiento, sino más bien con el amor que le tengas a Cristo, con el amor que le tengas al Padre, con el amor que tengas al Espíritu Santo, con la pureza con que realizas este sacrificio, este amor, con qué amor estás amando, con qué pureza o está mezclado con otras cosas el amor de Dios, pero sobre todo con la participación en el sacrificio, o sea, la ofrenda de Jesús. Por eso, estas tres virtudes son las que acentuamos en la vivencia de la espiritualidad de la cruz. El teólogo Karl Rahner dice que el sacrificio es un acto de religión, un acto de religar el hombre con Dios, por el cual la ofrenda sensible se transforma en signo sagrado, por el que se expresa la autoentrega del hombre y la aceptación gratuita de parte de Dios. Por eso, ese es el sacrificio. Y una característica que sirve para saber cuál es la veracidad del amor es justamente la pureza. Un amor puro es un amor que no tiene intereses, que no tiene dobleces, que no tiene cinismo, que no tiene hipocresía, que tiene una pureza de intención. Monseñor Luis María Martínez le explica a Conchita con gran claridad que estas tres virtudes tienen que ir juntas. Le dice, el amor es perfecto cuando carece de egoísmo, de todo lo que no es amor, cuando su principio es más divino, si se puede decir eso. Si divina es su causa, si divino es su fin, si divina es su esencia. Y le sigue diciendo, el dolor es perfecto cuando es puro,
con la pureza del amor que lo alienta, con la pureza del motivo que lo causa, con la pureza de la perfección con que se sufre. Por eso es pureza de amor, pureza de motivación y pureza de perfección. Jesús le dice a Conchita y le pide que su sacrificio esté lleno de amor y pureza. Y le dice, ofrécete, hija mía, desempeña con toda la pureza y el amor de tu alma este oficio santo en favor del mundo. Este sacrificio sacerdotal, el más noble, el que encierra la sublimidad del sacerdocio. La unión de estas tres virtudes o la necesidad del amor y la pureza en el sacrificio no son arbitrarias. Produce una dinámica de todo particular. El amor, en contacto con el pecado, sufre y se convierte en dolor sacrificado. Y en contacto con el mal, lo destruye, lo purifica y lo invade de pureza. Monseñor Luis María Martínez le dice a Conchita en los ejercicios espirituales que le dio en 1929, titulado El interior del corazón de Jesús. Mire cómo se elabora la pureza en la alquimia divina del corazón de Jesús. El amor purísimo reacciona sobre el odio y la inmundicia. La primera etapa de esa extraña combinación es una explosión del dolor increíble. Pero ese amor convertido en dolor al contacto del mal destruye a este. Y solamente quedan raudales de pureza que van a limpiar a las almas mismas que produce el pecado. El sacerdocio es el amor que por el sacrificio produce pureza celestial. Todo sacerdocio es eso, es la esencia, digamos, de ese acto sacerdotal, que es el sacrificio. Pero el origen es el amor y el principio y su fruto es la pureza. Entonces, mi acto sacerdotal es mi sacrificio. El origen que me provoca ese acto sacerdotal es el amor. Y el fruto de ese sacrificio es la pureza. Por eso dice San Pablo de Jesucristo, por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. Por el amor personal de Dios se ofreció a sí mismo inmaculado, puro al Padre, para purificar a las almas, para llenar a la iglesia de dones celestiales, porque el principio de todo sacerdocio es el amor. En la cruz del apostolado, que es como nuestro escudo de armas, está plasmado los medios para llegar al ideal. Lo que vemos primero en la cruz del apostolado son esos símbolos de dolor. La cruz grande y en el corazón de Jesús las insignias de su pasión, de su dolor, que son las espinas, la lanza, la cruz pequeña. Envuelto en un fuego, descubrimos toda esa jerarquía de dolor, pero también está el amor. El amor es su forma más exquisita. Hay en ella dos símbolos del amor.
El primero es el Espíritu Santo, el amor del cielo, el mismo amor de Dios. Y el segundo está en el símbolo del corazón de Jesús envuelto en llamas, el amor más grande que ha existido en la tierra, el amor más grande que ha llegado a amar a una criatura, un amor constituido de elementos humanos, ese amor con que te ama a ti y me ama a mí, pero envueltos en una luz. Esa luz está de distintas maneras. La luz que envuelve la cruz, la otra luz que circunda el corazón, la otra que emana del Espíritu Santo. La luz es el símbolo de la pureza, de manera que en la cruz del apostolado encontramos el símbolo del amor, del dolor y de la pureza. Por eso son las tres virtudes que vivimos en la espiritualidad de la cruz. Y en esa luz de diferentes matices se expresan los medios indispensables para realizar el ideal, que es la transformación en Cristo sacerdote y víctima. O sea, esta transformación es la santidad. Y los medios, que son como una triple escala, podemos decir que es el amor y subimos por la pureza y llegamos al sacrificio. Son una escalera que nos lleva a transformarnos en Cristo, a entrar en el corazón de Jesús, a salir por esa crucecita y llegar al Espíritu Santo. La pureza, el amor y el sacrificio no son tres diferentes escalones, sino una sola. En la vida espiritual es indispensable las mismas dosis, lo mismo de amor, de dolor y de pureza. La pureza, juntamente con el amor y el sacrificio, se llega a la meta. Conchita le pregunta a Jesús en relación con la purificación y la santificación. Sí. Mi Jesús, ¿qué no es lo mismo purificar que santificar? No, porque lo primero quita y lo segundo da. Mas para que el Espíritu Santo dé o se comunique, necesita el alma estar vacía de vicios y de sí misma. Pero tanto el amor como el dolor purifican y santifican. Generalmente entendemos por pureza en su forma negativa, por la ausencia de todo lo que es pecaminoso. Pero la pureza no es solamente negativo, sino algo positivo. Si la consideramos en su forma positiva y no negativa, podemos decir que cuanto más un alma se eleva por el camino de la perfección, más vivamente debe reflejar y copiar en ella la luz infinita de la pureza de Jesús. Tenemos que purificarnos y si queremos llegar a la unión con Jesús es preciso pasar por una serie de purificaciones cada vez más íntimas. Esta obra de purificación es difícil, o mejor dicho, penosa, pero no imposible. Claro que por nosotros mismos jamás llegaríamos a realizarla, pero Dios se encarga de ello. La cruz ha sido siempre el asilo de la pureza y su muralla o fortaleza. Pero para llegar a la pureza es preciso revestirnos de la pureza de intención. Vamos a ver lo que nuestro Señor le dice en el Tratado de Virtudes y de Vicios que le dijo a Conchita sobre la pureza de intención. Dice, la pureza de intención es otra virtud de suma importancia en la vida del espíritu, sin la cual se anula la mayor parte de las obras que se practican. La pureza de intención es como un oro líquido.
en el cual se sumergen los actos de la criatura, aún los más pequeños y ordinarios, saliendo de ahí con valor más o menos grande que antes tenía. La pureza de intención, un obsequio divino y regalado al hombre para meditar sus actos y ayudarle a escalar al cielo. Nace, repito, del amor de Dios, de la bondad infinita, de la caridad inagotable, de la santidad por excelencia. La pureza de intención consiste en sobrenaturalizar un acto cualquiera, con el solo fin de agradar a Dios y de complacerle a Él solo. Esto basta para que yo lo reciba, lo valorice y lo agradezca. Pero necesita esta pureza que salga de un corazón puro o purificado, porque de un alma pecadora o manchada no tiene valor para mí. La pureza de intención es preguntarte a cada acto, a cada deseo, ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Es por amor a Dios que lo hago o solo por agradarme? ¿Busco sentirme bien o esperar recompensa de los hombres o de Dios? ¿Hago lo que me gusta? ¿Busco mi voluntad o la voluntad de Dios? Así nos tenemos que estar preguntando. La pureza de intención no es hacerlo por buscar una recompensa, ya sea de los hombres o ya sea divina, sino recordar a Dios en todas las obras, en todas las intenciones, en todas las aspiraciones, sin esperar recompensa de parte de Dios. En conclusión, vivir en ofrenda siendo cruz viva, siendo hostia viva, tengo que revisarme si todo lo que hago es con pureza de intención, solo por amor a Dios, por agradarlo, para ofrecerlo en sacrificio. Por eso decimos que el motor que debe mover nuestra vida es por un amor puro sacrificado. Hay varias clases de pureza. Pureza de fe, que significa la ausencia de error. Pureza de intención, que es la exclusión de la propia voluntad en favor de la voluntad de Dios. Pureza de conciencia, que es la ausencia del sentido de culpa. Pureza de moral se refiere generalmente a la virtud de la castidad, pero más bien se refiere a una vida de moral intachable. Pureza de pensamientos y deseos, que busca la santidad y también de abstenerse de palabras deshonestas, vulgares, de necedades. Pureza de mirada, a Jesús decía: el ojo es la lámpara de tu cuerpo, es decir, que tu sí sea sí y tu no sea no, a imitación de Cristo. Conclusión. La pureza de intención y de aspiraciones es sin esperar recompensa de parte de Dios. San Pablo usa una imagen muy sugestiva para indicar ese estilo de vida nueva. Dice: los cristianos nacidos de la Pascua de Cristo deben ser los panes sin levadura, de pureza y sinceridad. En 1 Corintios 5:8. Es lo que Jesús nos pide en la vivencia de la espiritualidad de la cruz. Ser hostias vivas, pan sin levadura. Cualquier acción, aunque sea pequeña, si se realiza con intención pura y simple, nos hace ser imagen y semejanza de Dios. La intención pura
y simple, recoge las fuerzas dispersas del alma y prepara el espíritu y lo une a Dios. Es principio, fin y adorno de todas las virtudes. Teniendo solo a Dios y juzgando las cosas en relación con Él, se rechaza y se vence la ficción, la hipocresía y cualquier duplicidad. Esta intención pura y recta es ese ojo simple del que habla Jesús en el Evangelio, que ilumina todo el cuerpo, es decir, toda la vida y los actos del hombre, y los preserva inmunes del pecado. Pero la pureza que nos pide Jesús es más que todas estas purezas que hemos visto. Esta pureza es la de combatir pecados e implantar virtudes que la cruz del apostolado nos invita a subir por ella. La escalera de la pureza son los primeros peldaños que tenemos que recorrer en cualquier purificación. Primero, purificarnos de los pecados mortales. Después, vencer y trabajar y luchar contra los pecados veniales. Después, la práctica de las virtudes. Ir arrancando vicios. Este es el camino de purificación, porque el Señor le dice a Conchita, almas puras y o purificadas. Nosotros no somos puros, pero sí nos estamos purificando, que es la etapa de la vida purgativa. Purificarnos del pecado mortal primero y luego de los pecados deliberados. Son estas tres virtudes propias de la espiritualidad de la cruz que nos ayudan en el camino de perfección o santidad o transformación en Cristo. Todo cristiano está llamado a la perfección. Estas virtudes van juntas porque el amor es una acción, o sea, es un verbo. Yo amo, tú amas, él ama. Y para que el amor sea sacrificio, o sea, hacer sagrada mi acción de amar, necesito la pureza de intención. El amor el amor a mi esposo, a mis hijos, etcétera, tiene que estar envuelto en el amor de Dios. Y yo amo a Dios en mi esposo, en mis hijos. La intención con lo que los amo es para agradar a Dios y con el amor de Dios los amo. Amo a mi familia con esa pureza de intención que tengo de amarlos porque soy reflejo del amor de la Trinidad, porque soy imagen de Dios. Ofrezco en sacrificio, ejerciendo mi sacerdocio como un sacrificio, o sea, hago sagrada mi ofrenda de amor. Si mi intención es pura por ofrecerme a Dios, amo a Dios en mi esposo, amo a mi esposo en Dios. El amor es acción, amor activo, con pureza de intención, como un sacrificio agradable a la Trinidad, reflejo del amor de Dios. Que mi amor tenga esa intención pura de ser sacrificio agradable al Padre. Y para que esta dinámica sea cada vez más pura, tengo que ir quitando todas las impurezas en el crisol del fuego del amor, o sea, en el corazón de Jesús. Tengo que ir muriendo a todo lo que no sea Dios o para Dios. Hay una oración que Conchita le hacía al Padre Félix y le decía, imponiéndole las manos, que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, te la comunique por medio de la cruz y guarde tu cuerpo y tu alma siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Así bendecía también a sus hijos y a todo el que se dejara bendecir. Ahora, para terminar, vamos a ir meditando este salmo, el Salmo 139.
que nos puede ayudar muchísimo examinarnos. Si tenemos que tener esa pureza de intención y tenemos que irnos purificando de todos nuestros pensamientos, acciones, quereres que no estén encaminados a Dios o sean para Dios, este salmo nos ayuda muchísimo a vivirnos como bajo la mirada del Padre, como decía Conchita. Hay un momento de Conchita que está en oración y Jesús le dice, te mira el Padre. Y ella aprendió a vivir bajo la mirada amorosa del Padre. Entonces, primero vamos a pronunciarlo, o sea, recitarlo, orarlo, para sentirnos como en rayos X, expuestos a Dios, porque Él es el que me purifica y Él es el que me va mostrando en qué me tengo que purificar o en qué me está purificando. Lo vamos a ir diciendo muy despacio para ir meditando cada palabra que decimos en este salmo. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me cubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. La tiniebla es como luz para ti. Lo maravilloso es que esta toma de conciencia de estar bajo la mirada de Dios no crea un sentimiento de vergüenza o de malestar, como quien se siente observado y descubierto en sus pensamientos más secretos. Al contrario, da alegría porque se entiende que es la mirada de un Padre que nos ama y nos quiere perfectos como Él es perfecto. El salmista termina de hecho su oración con un grito exultante. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Sí, mira, mi Señor, si seguimos un camino de mentira y guíanos en esta vida por la vía de la sencillez y de la transparencia. Amén. Vivir con la mirada del Padre nos ayuda a estarnos examinando si lo hacemos, si decimos, si pensamos. Es con un amor puro sacrificado. Tenemos un texto de Conchita que les quiero compartir sobre la mirada del Padre. Basta una mirada del Padre para producir el cielo. Basta un solo querer del Padre para herir con la gracia fecunda de su amor infinito almas y corazones. Otro texto.
¿Te acuerdas cuando te miró mi padre con aquella mirada inmensa de ternura filial en aquel templo? Y yo me acordé, oh Dios mío, como si acabara de pasar eso mismo. Fue en el Templo del Carmen, en la capillita del Sagrario en San Luis Potosí. Hará 13 años, 1894. Me sentí envuelta en una cosa divina, extraordinaria, y oí la voz del Señor que me decía, te mira mi Padre. Me sentí en velos en el alma ante Él. Me bañaba aquella mirada penetrándome, purificándome. No sé cuánto esto duró, y yo quería esconderme, cubrirme con 1000 chales, no sé qué, y por más que me hundía en mi propia nada, aquello celestial me penetraba el cuerpo y el alma. Después me quedó un fuegazo en el corazón, como pocas veces me sentía, envuelta en una cosa divina. Otro texto. El Padre te mira porque ve en ella la imagen de su Hijo crucificado. Quiero que seas la imagen viva de tu esposo crucificado, porque quiero que en ti descanse la mirada de mi Padre. Esto es vivir un amor puro sacrificado. Los invito a que penetren en estas delicias que el Señor nos comparte a través de Conchita y vayamos viviendo nuestra vida de cara a Dios, bajo la mirada del Padre, con un amor puro sacrificado.